Y en Parlamentario TV estamos con el senador Samuel Cabanchik. En el Congreso se está tratando un proyecto que tiene que ver con depósitos judiciales y que, bueno, estos depósitos van al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, pero hay un proyecto que ha presentado justamente la diputada Diana Conti, que estos depósitos se transferirían al Banco de la Nación. Y a propósito de este tema, el senador Cabanchik ha presentado un proyecto. ¿En qué se diferencia su proyecto con respecto al proyecto que ha presentado la diputada Diana Conti? Bueno, el proyecto que presentó la diputada Diana Conti implica la transferencia de todos los depósitos judiciales que hoy se hacen en el Banco Ciudad al Banco Nación. Al Banco Nación, la totalidad. La totalidad. Nosotros estamos proponiendo, en cambio, que solo los federales se transfieran del Ciudad al Nación, los depósitos de la justicia federal. Entendiendo que la justicia federal es lógico que, como en cualquier jurisdicción, deposite en el Banco Nación, pero todas aquellos fueros que pertenecen a la justicia ordinaria de la capital federal o de la ciudad de Buenos Aires, cuya autonomía está consagrada en la Constitución Nacional, no tendrían por qué depositar en el Banco Nación. Ya lo hace la justicia civil, por ley nacional, eso está vigente y se cumple. No tocamos eso, dejamos que eso siga estando en el Nación, pero todo el resto de los fueros de la jurisdicción, de la justicia que se llama nacional, pero que es una justicia en realidad de la ciudad autónoma, quedarían en la ciudad, eso por principio de defensa de la autonomía, pero también por las consecuencias, porque el Banco Ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 30.000 créditos hipotecarios, la mayoría de los cuales son para una primera vivienda, también a veces financia a pymes y a grandes empresas, proyectos de inversión, es decir, es gente, digamos, son familias y son proyectos empresariales los que podrían resentirse de hacerse una transferencia como esa. Claro. Es cierto que el dictamen de mayoría de diputados ha modificado en algo el proyecto original, en algo sustantivo, que es que lo que ahora está depositado en el Banco Ciudad no se transferiría, sino que sería hacia el futuro. A partir de la aprobación de la ley. A partir de la aprobación de la ley y no se seguiría, digamos, depositando en el Ciudad, pero lo que está depositado quedaría en el Ciudad. Eso es un alivio respecto del proyecto original, pero no lo consideramos suficiente, porque dentro de 2 o 3 años sí tendríamos el problema de esta falta de capacidad de línea crediticia que no va al gobierno de la ciudad. Esto es muy importante que se sepa, ¿no? Es decir, el Banco Ciudad de Buenos Aires no le está prestando al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como en cambio sí, ahora se ha financiado, por ejemplo, déficit de la provincia de Buenos Aires con créditos del ANSES. Es como, digamos, por un lado, y tal vez haya sido inevitable, necesario salir del paso, aunque también habría que revisar por qué se genera ese déficit, ¿no? Ahora, senador, su ley, su proyecto, en caso de transformarse en ley, porque bueno, tengamos en cuenta que el de Diana Conti, bueno, va a ser aprobado seguramente en diputados, va a llegar al Senado. ¿Viene a ser una cuestión, un proyecto correctivo, una ley correctiva de esa ley, o viene a reemplazar esa ley? Y es completamente distinto el articulado, digamos, ¿no? Si llegara a haber media sanción de diputados, tendríamos 2 proyectos sobre el mismo tema, digamos, pero se podría plantear por técnica legislativa que si hay una media sanción, modificar ese y devolverlo a diputados. En ese caso, diputados podría con mayoría simple insistir, ¿no? En su versión original. Habría que estudiarle el asunto. Yo confío que todavía el oficialismo vea en este proyecto una solución superadora al conflicto presentado entre las jurisdicciones, ¿no? Lo sacamos al senador por un instante del tema de este proyecto y lo llevamos a la actividad de su espacio político. Usted en agosto va a tener mucha actividad, nos estaba comentando fuera de cámara. El 14 de agosto va a hacer un encuentro con la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos. Así es, porque nosotros hacemos una presentación en un lugar acá de la ciudad de Buenos Aires y ella va a ser nuestra invitada especial en ese día. Los dos provenimos de un espacio político de alguna manera común o emparentado y tenemos muchos también ejes
como para compartir en esta presentación, dado que se trata de dos jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, pero también estará presente Rosario, que también tiene una expresión política cercana a la gobernadora de Tierra del Fuego, y ella es de Rosario. Entonces va a ser una puesta en común de lo local, pero al mismo tiempo la mirada nacional, ¿no? Sí, José. Y emprendimiento que están realizando con la gobernadora ¿se puede traducir en un eventual acuerdo político de cara, por ejemplo, a las elecciones del próximo año? Bueno, ninguna puerta está cerrada, en la medida en que haya un trabajo orgánico, serio, de propuestas compartidas, de militancia en común, que haya grupos de trabajo integrados con espacios en la Ciudad de Buenos Aires. También va a estar el colectivo por la igualdad, que formaba parte originalmente del ARI, como también formaba parte la gobernadora de Tierra del Fuego, y luego varios de nosotros nos encontramos en la coalición cívica. O sea, eso es un reencuentro, por decirlo así, con la voluntad política de pensar juntos, de programar juntos. Yo creo que hay que salir de la encerrona en la que nos encontramos en el debate político argentino, en donde todos parecen estar de acuerdo en que la única forma de expresar voluntad política es o siendo oposicionista o siendo oficialista. Y yo creo que a la larga lo que el pueblo argentino, la sociedad está esperando de nosotros es algo superador. Porque si no, estamos en el mismo círculo vicioso. La oposición de hoy es el oficialismo de mañana, y entonces si se trata de que cada quien destruya al otro, de alguna manera tiene que oponerse a todo, no queda nada en pie. Y después hablamos en nombre del consenso, no podemos hablar en nombre del consenso y a la vez estar en ese escenario confrontativo masivo. No podemos hablar de políticas de Estado y a la vez estar en esa confrontación por cada tema. Entonces nosotros, en cambio, pertenecemos, creo, y tratamos de practicar una cultura que se oponga a lo que entiende que tiene que oponerse, pero acompañe lo que entiende que tiene que acompañar, teniendo como horizonte el bien común general y un proyecto de nación, sobre todo. Nos está faltando el mediano y largo plazo en la Argentina. José, por último, sabemos que el senador ha sido autor de un proyecto para declarar el 24 de agosto el Día del Lector, con motivo de conmemorarse ese día, el natalicio de Borges, ¿no? Efectivamente, lo propusimos aquí en el Senado, logramos la media sanción en su momento, Diputados lo convirtió en ley, es una ley nacional que fija 24 de agosto, Día del Lector. Es natural que el Día del Lector sea el natalicio de Jorge Luis Borges, que decía de sí mismo, que hay un poema en Elogio de la Sombra que se llama El Lector, y dice: otros se vanaglorien de lo que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído. Y después de alguna manera recorre algunas de sus lecturas, y de alguna manera la lectura es la celebración de una comunidad siempre abierta al encuentro y al infinito, diríamos, del sentido, ¿no?, de lo humano. Y celebrar la lectura, celebrar a Borges, es también celebrar la democracia de los textos, ¿no? Claro. Un lector es el hombre más libre que hay. Cuando lee, una persona está consigo misma, pero no en su fuero interno privado, sino abierta a la cultura. Es decir, la lectura es un contacto con la cultura, y en ese sentido es una aventura de libertad, ¿no? Bueno, bien, bienvenida sea esa ley entonces. Bueno, muchas gracias, senador. Por favor. Nosotros seguimos con más Parlamentario TV.